y dejar el templo de Dios y ir atrás de una imagen. No era eso, sino que era por una amistad, por una relación. Es que dejaron el camino de Dios. Dice, bueno, porque nosotros tenemos al verdadero Dios, no es malo que también traigamos a esto para agregarlo, para tener a otro. Nosotros no necesitamos de otro Dios, nos basta el que tenemos. No necesitamos de eso. Y quizás el pueblo de Dios no pensaron eso, de que no necesitaban otro Dios, sino que hicieron lo malo delante de los ojos del Dios verdadero y se olvidaron de él, dice la Biblia. O sea que había una atracción tremendo hacia los países, hombres y mujeres. Se olvidaron de Dios. Y aparte de eso se fueron atrás de las imágenes. O sea que había doble razón de haber dejado a Dios. No solo por casarse con los pueblos circunvecinos, sino que se apartaron de Dios y se olvidaron del verdadero Dios. Dejaron al verdadero Dios por unas imágenes. Y lo tremendo, amados hermanos, es que no son tan hombres como deberían de ser por ir atrás de las imágenes. Cuando ya estaban viendo que ya no se le estaba yendo bien las cosas, cuando vieron que ya todo aquello ya se le había acabado, quizás el gasto que tenían para seguir a los Baales, cuando vieron que ya no les iba bien, vinieron y clamaron por ayuda al Señor. Primero que se habían olvidado de ellos, de Dios, olvidaron al verdadero Dios. Amados hermanos, la tendencia natural del pueblo de Dios es la decadencia espiritual. ¿Y de qué manera vino esta decadencia? ¿De qué manera le llegó la decadencia en sus corazones? En vez de subir creciendo en la búsqueda de Dios, en la vida espiritual, en vez de crecer, vino una decadencia para ir atrás de los ídolos. ¿Cuál fue la trampa o cuál fue el motivo de ello para venir la decadencia? Simple y sencillamente por olvidarse de Dios, por olvidarse de aquel que les dio de comer en el desierto. Lo que les dio, amados hermanos, un fuego de luz en medio de la oscuridad en el desierto, porque ahí no había energía. Les dio nube para hacer sombra cuando había el sol fuerte. Y se olvidaron de aquel que les dio todo eso. Y cuando caminaron por largos años y que sus zapatos nunca se envejecieron, ni se rompieron, ni sus pies fueron, amados hermanos, dañados de tanto caminar, se olvidaron de todo eso y les pareció más quizás atractivo los payasos que habían armado los hombres. Quizás pensaron de que los ídolos y las imágenes, los Baales, les daba también lo que Dios verdadero les estaba dando. Y cuando ya estaban con los Baales y con las imágenes, ni comían los Baales, por eso no les daba de comer al pueblo de Israel. Y de esa forma es que vino la decadencia espiritual en el corazón del pueblo de Dios por ir atrás de las imágenes. Por la decadencia espiritual se olvidaron, ya no había un deseo de adorar a Dios. Ya no había un deseo de unirse para buscar la presencia de Dios, sino que más lo que les estaba importando ahora era la atracción de los pueblos, era lo que quizás no solo era las muchachas y los muchachos, sino que ahora era todo lo que los países tenían, porque les pareció atractivo los dioses también. Por eso es que fueron atrás de ello. Amados hermanos, la decadencia espiritual del pueblo de Dios se vino de tal manera hasta verlos en aprieto, hasta verlos en peligros de que son sacudidos por la ira del Señor. Y eso es lo que nos dice el verso 7 y verso 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusín Risataim, rey de Mesopotamia, y los sirvieron los hijos de Israel a Cusín Risataim. 8 años estuvieron bajo yugo, estuvieron bajo opresión, estuvieron bajo quizás esclavitud. Ahora, ¿quién los envió? Dios los envió otra vez ahí. ¿Quién era el culpable? El mismo pueblo de Dios. Son los que habían buscado.
por haberse olvidado del verdadero Dios, el Jehová de los ejércitos, el que los liberó, los trajo, los extrajo del pueblo de Egipto y los dejaron por un lado y se fueron atrás de los dioses, y vino la ira del Señor sobre su decadencia espiritual. ¿Qué sucede hoy en nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que nos hace decaer a cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos olvidado de los caminos perfectos de Dios? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos ido atrás de la atracción mundana? ¿Cuántas veces usted y yo queremos meternos las porquerías del mundo dentro de la iglesia? Nos atrae lo atractivo, nos atrae todo lo que aparentemente el mundo ofrece que es bueno para nuestros ojos, pero la Biblia dice de que todo lo que es bueno aparentemente para nosotros, su final es camino de muerte. ¿Qué es lo que nos ofrece el mundo? No podemos negar nuestra amistad a todos aquellos que no conocen a Dios, pero tampoco los vamos a aceptar comprometiendo nuestra relación con Dios, con el mundo. No podemos aceptar las amistades del mundo comprometiendo nuestra relación con Dios, porque eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Se comprometió con los pueblos que no eran pueblo de Dios, y eso es lo que sucede con cada uno de nosotros. Eso es lo que sucede con cada uno del pueblo de Dios. Su decadencia, hermano, no viene de la noche a la mañana. La decadencia de cada uno de nosotros no aparece ahorita y mañana estamos decaídos totalmente. Eso no es cierto. La decadencia viene poco a poco, practicando las amistades con el mundo. Y lo que la Biblia nos dice, si nos volvemos amigos del mundo, nos volvemos enemigos de Dios. Y cuando somos enemigos de Dios, ya no hay bendición para nosotros, ya no hay presencia para nosotros, sino que lo que viene sobre cada uno de nosotros es la ira de Dios sobre cada uno de nuestra vida. Y es ahí donde nosotros vamos a Dios y le decimos: ¿por qué? Si nosotros somos hijos de Dios, si estamos ahí sirviendo al Señor, si somos aquellos, si somos lo otro, y Dios ya no nos visita. El problema es que hemos comprometido nuestra relación con Dios con aquellos que nos ofrecen amistades. ¿Cuántos de algunos de los que estamos aquí muchas veces hemos caído en esas trampas? Aparentemente buenas amistades, pero a la larga, cuando nos damos cuenta, ya no estamos en la iglesia. Cuando nos damos cuenta, ya no queremos venir a la iglesia. Cuando nos damos cuenta por nuestras amistades, ya no nos vestimos cristianos y cristianas. Hoy somos cristinas y cristinos. Hoy ya no, por las amistades, nuestra decadencia espiritual está en los suelos. En vez de crecer, en vez de buscar a Dios, hoy las infecciones del mundo, de la mundanalidad nos afecta. Y no porque no se nos pega, sino que porque nosotros mismos nos vamos a meter en ello. Porque los pueblos no lo vinieron a buscar a Israel. La Biblia nos dice que el pueblo vecino vino a buscar a Israel para hacer lo malo delante de Dios, sino que la Biblia dice: los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. La Biblia es clara. Lo que no queremos entender somos nosotros, usted y yo, o los que están por allá por el internet, pues son los que no queremos entender qué comunión tiene el Dios con las tinieblas. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguno. Si vas a las tinieblas debes de alumbrar, pero cuando nosotros vamos a las tinieblas nuestras luces se apagan. Y ahí estamos todos atarantados en medio de la oscuridad, buscando la salida, buscando luces, y ya no hallamos porque las nuestras las metemos bajo el almud. Y la Biblia nos dice: vino el impío y lo metió en vicio y le empezó a después, ya no viene a la iglesia, sino que la Biblia nos debería decir: el pueblo de Dios se apartaron y hicieron lo malo y se alejaron de los caminos de Dios. Y muchas veces decimos: ay, hermana, es que el diablo me vino a traer en la iglesia. ¿Cuál? El diablo te espera allá afuera, porque usted quiere ir afuera también.
Cuando estamos realmente con Dios, aunque el diablo se aparezca, hermano, todo lo que se quiera presentar, sabemos de que Dios está con nosotros. Pero realmente la decadencia del pueblo de Dios viene porque hacen lo malo delante de los ojos de Dios y se olvidan de Dios, se apartan de Dios, y después viene la ira de Dios y viene, amados hermanos, los golpes de Dios para ver si realmente los ídolos nos ayudan o no. Eso es lo que Dios les dice al pueblo de Israel en otra porción. Le dice, ok, si los dioses que ustedes adoraban, si los baales y todos aquellos palos y imágenes vayan a pedirles de comer, vayan que les haga milagro, que les hable, que les dé de comer. ¿Qué les dio de comer en el desierto? Los imágenes, los baales. ¿Qué respuesta tenía el pueblo de Israel? Nada. Porque los dioses hechos por la mano de los hombres no hacen nada. Hasta el día de hoy ningún espantapájaro pues ha hecho algún milagro hasta el día de hoy. El único que ha hecho milagros durante los siglos, durante la generación humana hasta nuestra generación, el único que ha hecho milagros en las vidas es el Dios, el Jehová de los ejércitos. Es el único que ha hecho milagros en las vidas. Ningún Baal, ninguna imagen, ni el Cristo negro ha salvado escritura. El único que ha salvado es el Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. El único. Y hay un montón de dioses, amados hermanos, un montón de imágenes que aparecen hasta en los cacerolas pasan. Todo lo que el ser humano inventa hoy por tal de engañar la mentalidad humana. Y la iglesia dice, es cierto, wow, es realmente, la Virgen sale en los chocolates. Mediocres que no leen la Biblia y van tras de ellos. Y ya cuando regresan ya ni vuelven, ya ni regresan cristianos. Todos se nos pegan allá afuera. Antes venían bien cristianas, después vienen bien cristinas. Después se olvidan de Dios. Después vienen, ¿y por qué no metemos otro programa en la iglesia, hermano? Tal vez así funciona más, tal vez así crecemos. Y aburren las faldas. ¿Por qué no venimos en pantalón mejor a la iglesia? ¿Por qué mejor dejar la Biblia? ¿Por qué no lo leemos en otro día? Y tantas cosas. Deberían de tatuarnos a los jóvenes. Y todo lo que el mundo enseña lo quieren hoy meter en la iglesia. Porque hemos hecho lo malo delante de Dios. ¿Y qué bendición recibimos? Sin santidad nadie verá al Señor. Cuesta la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Qué preferimos nosotros? Quizás que nos sobe la cabeza y que nos duerman aquí, que nos entretenga, y cuando venga el juicio de Dios y todo digamos, pero si el pastor Ávila nos predicó, si todos los días estábamos ahí en la iglesia, porque sabe que delante de cualquier juez siempre debe haber un culpable. Cuando Adán pecó y Eva pecó, hubo un culpable. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Y de la misma manera sucedió con el pueblo de Israel. Es que el pueblo se vinieron y se entrometieron entre nosotros y nos enseñaron sus baales, sus dioses que también se podían adorar. Mentira. Lo que los baales o lo que los dioses les enseñaban, lo que adoraban a los dioses, les decían, aquí no sé, ustedes pueden practicar lo que quieran, aquí todo es permitido. Y en el pueblo de Israel dice, tienen que abstenerse de todo esto porque no es agradable delante de Dios. Y vieron todo lo que era más suave, mejor con la vecina, mejor. Pero la larga, la final, ¿cuál es lo correcto? ¿Prefieren ustedes o preferimos nosotros que se nos diga la verdad o que se nos pase una media verdad? ¿Qué es preferible? ¿Es preferible perderse eternamente o vivir con Cristo eternamente?
El mundo es fácil de practicar, amados hermanos, pero más sin embargo la gente religiosa están a las 6 de la mañana saliendo de sus iglesias, y ministerios evangelísticos todavía vienen con los ojos medio hinchados a las 11 de la mañana. Y los primeros que vamos también. Porque nos hemos olvidado del verdadero Dios. Nos hemos olvidado de aquel que nos ha dado de comer, aquel que nos ha dado de vivir, aquel que nos ha dado salud, el que nos ha dado bendición, el que nos ha dado la familia, el que nos ha dado todo. Nos hemos olvidado de Él, hemos apartado nuestras vidas. ¿Cuáles son sus imágenes? Ahora no necesita de la Guadalupe, ni del Cristo Negro, ni de los otros, ni de la otra. ¿Cuál es su ídolo en esta noche? ¿Qué le atrae su decadencia? No necesariamente usted se lleve una imagen, aunque hay algunos todavía que lo guardan por allá por si al caso regresan. Hay gente que lo hacen todavía, tienen guardado por si al caso, dice, no me funciona la iglesia evangélica, pues sigo en lo mío. Mire, mi hermana, mi hermano, párase bien. ¿Es de Dios o no es de Dios? Los que somos de Cristo, y todo aquello, lo que usted practicaba, todo lo que practicaba, la idolatría, anteriormente, antes de llegar al Señor, tírelos a la basura o quémalos por de una vez, para el que no le vaya a dar tentación de ir a traerlos de nuevamente. Porque todo lo que Dios quiere es que seamos limpios delante de su presencia. Hay algunos todavía que publican ahí en Facebook de algunos, quizás hasta like les dan de algunas imágenes que salen por ahí. Si ustedes creen en las tres divinas personas, San Judas y no sé quién más, y la Virgen en medio, amén, les ponen abajo. ¿Qué pasó? ¿No conocemos la Biblia? Aún no conocemos la palabra del Señor. Lo que la Biblia dice es que hay un solo Dios entre los hombres, que es Jesucristo, y nadie más. Al menos que usted haya creído otro. Pero si aún no se ha creído en el Señor verdaderamente, esta noche, que venga en los pies de Cristo de corazón. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán. Mire cómo es Dios. Cuando la ira de Dios empieza a sacudir el pueblo de Dios por su decadencia espiritual. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Siempre, cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, cada vez que nos apartamos de Dios, siempre, amados hermanos, ahí estamos rogando por auxilio. Allá cuando vemos a alguna hermana, a veces nos escondemos, a veces le decimos, hermana, ore por mí para que el Señor me ayude a ir a la iglesia. Véngase a la iglesia, mejor, el Señor está dispuesto para ayudarlo, pero usted tiene que levantarse. Y mire, amados hermanos, una lección un día que me pregunto, que es que la Biblia dice de que nosotros tenemos que tener el corazón de Dios, tenemos que tener la mente de Dios. Al leer esta porción de la Biblia, me quedé pensando, realmente el pastor es un hombre de Dios, porque tiene un corazón, algo que, híjole, uno dice, si yo hubiera sido mejor, le doy algo. Pero él tiene un corazón que es de Dios, y dice, y eso es lo que Dios actúa. Y porque dice la Biblia de que estos hombres, el pueblo de Dios, clamaron de nuevamente y se habían olvidado de Dios y clamaron a Dios por ayuda, porque vieron que la ira de Dios los había abandonado en las manos de aquel pueblo, y vinieron y clamaron, y que hallaron en las manos de Dios, hallaron misericordia. Entonces es ahí donde uno dice, wow, los ministros realmente Dios los llama. Así como el pastor dice, cuando no tiene el llamado, mejor no acerque. Porque para eso, hermano, tiene que tener un corazón. Imagínense que
el corazón de Dios, porque Dios hubiera sido un hombre común y corriente de la actualidad, hubiera dicho que estos se apartaron de mí, me dejaron, aparte de que yo los estaba bendiciendo, los saqué de Egipto, de la esclavitud, y se apartaron a mí, hoy que se queden por allá. Dios no hizo eso, a pesar de la rebeldía, a pesar de la rebelión, a pesar de que empezaron a adorar ídolos, imágenes y todos aquellos, amados hermanos, que vinieron delante de Dios clamando misericordia. ¿Y qué sucedió con el pueblo de Israel? Dice la Biblia de que Dios levantó un líder en medio del pueblo de Dios. Dios levantó un hombre en medio del pueblo de Dios, porque siempre Dios, amados hermanos, guarda un remanente en medio de la multitud de personas. Porque hay muchas iglesias, en vez de sostener la verdad de Dios, en vez de sostener la sana doctrina, en vez de caminar en el pacto del evangelio, en vez de caminar en la santidad, hoy han vendido sus propias iglesias en las manos del paganismo. Y como usted sabe que todo el ser humano trata de buscar lo suave, nadie paga el precio, siempre trata de decir, bueno, donde me conviene, ahí voy a estar. Nosotros nos conviene estar en la verdad de Cristo. Aunque no nos parezca suave, aunque sea difícil, el camino de Dios es mejor. Pero hay muchas iglesias, amados hermanos, de que hoy ya ni leen la Biblia para empezar el culto, ya ni oran para hacer el culto, ya ni leen la Biblia para predicar, sino que empiezan a contar cuentos y otras cosas por tal de que la iglesia esté llena, o poner algo para entretenerlos a ustedes, o la iglesia pues de otro lado. Pero ¿de qué sirve estar, amados hermanos, estar en este lugar y engañándolos a ustedes? ¿De qué sirve que usted venga y nosotros lo estemos engañando, predicándole o leyendo otros libros, contándoles historias o envolviéndolos al ecumenismo y tantas cosas? ¿De qué sirve llenar la iglesia, el auditorio de este lugar si no están llenos del Espíritu de Dios? ¿De qué sirve llenar estos lugares de números, pero los corazones están vacíos de Dios? Es mejor que haya pocos números, pero estén llenos de la presencia del Señor. Eso es lo primordial, eso es lo primordial para cada uno de nosotros. Eso es lo primordial para el ministro, para todos aquellos que predican la palabra del Señor. Lo primordial es llevar la palabra de Dios, aunque muchas veces les caemos mal, pero es mejor decir la verdad, porque ya hemos pasado delante de la presencia del Señor. Porque en aquel día entregaremos cuenta delante del Señor. Porque eso es lo que hizo este hombre Otoniel. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a Israel. El verso 10 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, salió a batalla, y Jehová entregó en sus manos aquel pueblo que los tenía oprimido al pueblo de Dios. La rebeldía y la incredulidad los llevó a clamar de nuevamente, a recordar que hay un solo Dios. Cuando nosotros amados hermanos, nos alejamos de Dios en algunas oportunidades, andamos vagando por el mundo buscando alguna iglesia por donde se predica la palabra aparentemente, buscando nuestras conveniencias, donde nos atienden mejor, donde a usted lo atienden mejor, es donde se le predique la palabra de Dios. Y la rebeldía, la incredulidad los llevó de nuevamente a buscar a Dios, a buscar misericordia, a buscar clamor, a buscar un amor que quizás había en el corazón de Dios. Y el corazón de Dios, amados hermanos, estaba lleno de amor, de misericordia, porque no los dejó abandonados eternamente en las manos de aquel pueblo, sino que Dios levantó a un hombre en medio de ellos que estaba lleno, o vino el Espíritu de Dios sobre su vida para tener una capacidad, amados hermanos, para guiar al pueblo de Dios a un arrepentimiento, para llevar al pueblo de Dios al camino de la verdad.
Una buena pregunta en esta noche. El liderazgo de este hombre tenía la capacidad de llevar al pueblo al arrepentimiento de sus pecados. Una buena pregunta para cada uno de nosotros, los que servimos al Señor, los que somos líderes de nuestras reuniones familiares. Tenemos la capacidad de dirigir al pueblo de Dios al arrepentimiento. Tenemos la capacidad, ¿será que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros de guiar a todos aquellos en nuestra célula, todos aquellos que están bajo nuestra responsabilidad, al camino perfecto de Dios? ¿Será que estamos llenos del Espíritu Santo de verdad? ¿O aparentemente estamos llenos de Dios? ¿Cuál es la función de Daniel? Dice la Biblia que este hombre lo levantó Dios como libertador, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y él juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en sus manos. El liderazgo de este hombre llevó al pueblo de Dios otra vez hacia la presencia del verdadero Dios. Para cada uno de nosotros que tenemos una responsabilidad delante del pueblo de Dios, ¿será que nuestro liderazgo está en esta posición? ¿Será que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y tenemos la capacidad, la sabiduría de llevar al pueblo de Dios de nuevamente a la presencia del verdadero Dios? ¿O somos los líderes que cada quien salve su pellejo si quiere? Lo importante es que yo esté en la iglesia, lo importante es que yo adore al Señor, lo importante es que yo tenga el Espíritu Santo. Si no estás interesado por tu célula, si no estás interesado por las personas que Dios te ha dado en su responsabilidad, no creo que tengas el Espíritu de Dios sobre tu vida. Todos aquellos, amados hermanos, que tenemos esa responsabilidad donde sea, no solamente en la célula familiar, todos los que desempeñamos un liderazgo dentro de las diferentes posiciones, ¿será que tenemos la capacidad de guiar al pueblo de Dios hacia la presencia verdadera de Dios? ¿O nos importa a nosotros solamente nuestra relación con Dios y hay que ver que el otro si quiere volver o no? No es eso, amados hermanos. Otoniel, Dios lo levantó con un solo propósito: de guiar de nuevamente al pueblo de Dios hacia su presencia. Cuando Dios lo levantó a usted, cuando Dios lo llamó a usted en diferentes áreas de servir al Señor, usted tiene una responsabilidad delante del Señor. No crean que ser líder es fácil. No crean que ser líder de una reunión basta de ir a sentarnos, hermanas, y si llegan o bien, está bien, y si no se trata solo de eso, amados hermanos. Para tener el liderazgo debemos de tener claro el concepto de por qué Dios nos ha llamado a cada uno. El liderazgo no solamente, amados hermanos, de guiar o de predicarle sábado tras sábado, o predicarle aquí o otros lugares. No solo se trata de eso, sino que debemos tener la capacidad de guiar al pueblo de Dios, a todos aquellos que están bajo nuestra responsabilidad, a la presencia de Dios. Pero ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es nuestra función? Que Dios nos llamó cada uno, usted, todos los que estamos aquí. Dios nos ha dado un propósito, Dios nos ha llamado a cada uno, y sobre todo los líderes que somos, tenemos una gran responsabilidad. Pero ¿qué pasaría, amados hermanos, si nos olvidamos de nuestro liderazgo delante de Dios? Supuestamente estamos para guiar al pueblo de Dios, supuestamente estamos para ver quién están alrededor nuestro, que están bajo nuestra responsabilidad. Pero si delegamos nuestras responsabilidades hacia otro, el mensaje es que estamos enviando al pueblo es que no nos importa nuestro liderazgo, simple y sencillamente. Si no estamos pendientes, si no estamos, amados hermanos, buscando la manera cómo guiar a las personas, a los hermanos y quien quiera que sea, al pueblo, porque el papel que desempeña el liderazgo es el motor que gira, amados hermanos, la columna vertebral de una iglesia para guiar. Pero ¿qué pasa si nuestro liderazgo se ha dormido? Simple y sencillamente que el Espíritu del Señor aún no está sobre nosotros.
Porque eso es lo que la Biblia dice. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Salió a batalla y Jehová entregó en sus manos. La Biblia no dice Otoniel lo llamó Dios y se quedó sentado en su casa y fue a la iglesia. No dice eso. Sino que Otoniel fue llamado por Dios, lo levantó, el Espíritu de Jehová vino sobre él y salió. ¿En qué dice? ¿En qué dice la Biblia? En batalla. Ahora, ¿dónde está la batalla suya? ¿Dónde está nuestra batalla? La batalla suya no está aquí en la iglesia. La batalla mía no está aquí en el asiento. La batalla nuestra no está dentro de la congregación. La batalla nuestra está cada día, amados hermanos, peleando por aquellas almas que Dios nos ha entregado a nuestro entorno. Si tenemos un liderazgo, pero si no hemos olvidado del liderazgo, que el Señor nos socorra mejor. Aún no hemos regresado de Cusán. Aún estamos en Cusán todavía, durmiendo, practicando, pensando en qué vamos a hacer mañana. Bueno, el sábado es reunión, hermano, clausuremos la reunión mejor porque yo no tengo tiempo para hacerlo. ¿Cree usted que puede ir a traer a alguien para que venga a la reunión porque es nueva, hermano? ¿Por qué no manda a otro o mándale un taxi mejor? Porque yo estoy tan ocupado, tan ocupada. Estamos todavía en Cusán y no nos damos cuenta de que el pueblo de Dios está clamando que necesita a alguien que los lleve y los dirige a la presencia de Dios. El pueblo de Dios está clamando, necesita de alguien que lleve la palabra de Dios, que lleve el refrigerio en cada corazón. Y los que somos líderes aún no hemos regresado de allá, andamos allá por Egipto todavía pensando de que algún día el Señor va a hacer la obra en cada uno de nosotros. No es eso, el Señor nos ha llamado y nos ha dado una responsabilidad. Pero la decadencia espiritual de los que estamos llevando el liderazgo ha sido peor aún que el pueblo muchas veces. Porque no nos damos cuenta que nuestra decadencia ha absorbido todo el pueblo de Dios. Porque eso es lo que sucedió con la iglesia, con el pueblo de Dios. Amados hermanos, Israel, hubo alguien que tuvo que ir hacia el país vecino y todos los demás siguieron. Amados hermanos, nuestra decadencia nos lleva a un desastre. Nuestra decadencia nos lleva muchas veces a la miseria y nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces nuestra decadencia nos lleva a la desgracia y nosotros no nos damos cuenta y ahí nos estamos quejando porque ¿por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué Dios nos deja en esto? ¿Por qué todos los días sufrimos? ¿Por qué estamos agobiados y oprimidos? No es porque Dios te manda a hacer las cosas, sino que nosotros nos hemos olvidado de Dios. Simple y sencillamente. Dios quiere que nosotros nos volvamos. Que nuestra decadencia, amados hermanos, sea restaurado en esta noche por el Espíritu de Dios. Como este hombre vino el Espíritu de Jehová sobre él y juzgó a Israel. El Espíritu de Dios está dispuesto a venir sobre cada uno de nosotros. Y si hay algún valiente aquí en esta noche, digo, yo no tengo decadencia. Dios le bendiga. Pero más de alguna vez hemos tenido decadencia, si no es que estamos en una decadencia espiritual en esta hora. Porque cuando hay una decadencia espiritual, amados hermanos, de todo nos da dentro del culto, de todo aparece. Que el culto es largo, que poco canta, o lo peor que los martes se ponen a orar y lo que da es sueño. Porque hay una decadencia que no anhela buscar la presencia de Dios. Y en vez de estar de rodillas ahí a comer chicle, van allá atrás. Allá están los maestros, allá están los salacuna cuidando niños, allá están los de protemplo. Allá no necesitan extra. El pueblo de Dios tiene que estar en este lugar. Pero nuestra decadencia espiritual nos lleva a hacer cosas, amados hermanos, que simple y sencillamente nos hace ver eso, que tenemos una decadencia que no nos permite buscar la presencia de Dios. Y la decadencia más grande es
que nos olvidamos de nuestra Biblia para venir a la gloria de Dios, adorar a Dios. O muchas veces nos da pena de andar la Biblia ya. O porque ya se nos hizo un hoyo aquí, porque siempre lo andamos aquí, ya tenemos el hoyo aquí, ya nos basta de ser religioso. Aquí no te hace nada. Por andarlo aquí no te hace más espiritual. Lo que te hace espiritual es leer y abrirla. Por lo muy grande, muy chiquito que sea, la palabra es poderosa. La palabra es fiel. Nuestra decadencia nos está llevando a cada uno de nosotros a la ruina y no nos damos cuenta. Y el pueblo de Israel clamó por un liderazgo. Dios levantó a Otoniel y vino, clamó al Señor, y Dios quitó la ira, la decadencia del pueblo de Israel. Y lo más tremendo, al nomás que se murió Otoniel, de nuevamente atrás de los ídolos. Mire qué perverso es Israel. Aparte de ver la gloria de Dios en el Sinaí, en el desierto, de ver el Mar Rojo abrirse, al nomás que se murió el líder, que Dios lo había levantado, y se fueron otra vez atrás de los Baales. Al nomás que nosotros, Dios hace algo en nuestra vida, nos quita nuestras tristezas, nos quita nuestras cargas, restaura lo que hemos perdido y cualquier cosa, y allí vamos detrás de los payasos otra vez también. Nos olvidamos de Dios, porque no hay una convicción genuina en nuestra vida. ¿Cuántos hombres y mujeres muchas veces, amados hermanos, venimos a Dios, le clamamos de todo corazón que haga esto y lo haga lo otro, y le prometemos que le vamos a hacer ayuno y lo aquello, y cuando Dios nos sana, cuando Dios nos da la bendición, nos da lo algo, hasta el día de hoy no hemos hecho el ayuno que le hemos ofrecido al Señor, porque nos olvidamos de nuestra promesa y nos apartamos del verdadero Dios y nos vamos otra vez. Y cuando aparece la circunstancia otra vez, ahí venimos de nuevamente. Parece que Dios fuera bombero, pero Dios no es ningún bombero. Dios no es juguete, Dios es Dios. Dios es Dios. ¿Estamos con Él todos los días de nuestra vida o no estamos con Él todos los días? Pero es mejor estar con Él que 1000 fuera en sus atrios. Inclina su rostro. La decadencia de nuestras vidas espiritual no viene, amados hermanos, por circunstancia que de la noche a la mañana. Yo no sé cuál es su ídolo. ¿Qué Baal tiene usted en su vida? ¿Qué Baal tengo yo? ¿Qué me hace decaer a mí? ¿Qué es lo que no me hace funcionar bien? La responsabilidad que Dios me ha dado. Muchas veces estamos decaídos, oprimidos y no nos damos cuenta. Muchas veces vamos al doctor preguntándole: Señor, ¿qué tengo? Le hacen exámenes y exámenes y no le hallan nada. Porque muchas veces la opresión llega físicamente, nos afecta físicamente muchas veces, y no nos damos cuenta que nos hemos olvidado del verdadero Dios. Amados hermanos, los que nos ha dado Dios una responsabilidad, tenemos una responsabilidad delante de Dios de guiar al pueblo de Dios hacia nueva presencia. Quizá ya no siente la presencia de Dios, ya no sientes el deseo. Quizás dice: ya no hay deseo en mí. Me parece atractivo mejor lo del mundo. Porque todo lo que parece atractivo, lo que te llama muchas veces, es destrucción para tu vida, para mi vida. Hermano, hermana, no te apartes de Dios, no te alejes de los caminos del Señor, no te olvides de Dios.
Ama al Señor que te ha dado vida, que te ha dado la salvación. No te apartes de Él. Señor Jesús. Aquellos líderes que Dios los ha levantado, Pon en mí tu corazón. cuando Toniel fue levantado por el Señor, vino el Espíritu de Dios sobre su vida. Dentro de mí, Los que tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia, quizás muchas veces decaemos, quizás muchas veces nos olvidamos de nuestra responsabilidad dentro de mí, de guiar al pueblo de Dios a la presencia de Dios. Amado hermano, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Yo tengo una mayor responsabilidad delante de Dios. Yo necesito de la ayuda del Señor. Yo necesito el Espíritu de Dios sobre mí para poder guiar, para poder enseñar, para poder, amado hermano, amada hermana, guiarlos. Yo sería el primero a decir en esta noche: yo necesito la ayuda de Dios. Yo necesito el Espíritu de Dios sobre mí para poder hacer algo. Si hay alguien esta noche que quiere reconciliar, levante su mano y póngase de pie. Si hay alguien que quiere reconciliar o entregar su vida por primera vez al Señor, quizás lo que hizo decaer tu vida espiritual, quizás aparentemente no dañaba tu vida, tu relación con Dios, pero a la larga te lo dañó. A lo largo estás envuelto en lo que el mundo practica. A lo largo estás envuelto y te das cuenta que ya no está la bendición de Dios en tu vida, ya no está el Espíritu Santo. Y fiel es el Señor en esta noche que oye tu clamor. ¿Quieres ser restaurado con el Señor, la presencia de Dios sobre tu vida? Quizás el mundo te absorbió, quizás el mundo te envolvió con su amistad. Podemos ser amigos de aquellos que no conocen a Dios, pero no comprometer nuestra fe cristiana. Si hay alguien que quiere reconciliar en esta noche, póngase de pie. Si hay alguien que dice: yo me siento decaído, no tengo la presencia del Señor, pero el valiente se va y busca la presencia del Señor. Y si no hay nadie, no quiero alargar más esta invitación. Aquellos que nos ven por el internet, que desean aceptar al Señor ahí en su lugar o reconciliarse, solo arrodíllate delante de tu Dios y Él restaurará tu vida. Y aquellos hermanos que se sienten alejados quizás muchas veces de la presencia del Señor, aparentemente no es malo, pero a lo largo es malo y hay una decadencia espiritual. Aquellos que dicen: yo siento una decadencia, yo necesito del Espíritu de Dios.